Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Quería comentarles el caso de Milu, de Lulú. Lulú es un paciente mestizo, canino, aproximadamente 12 años de edad, quien viene con una insuficiencia cardíaca congestiva desde hace aproximadamente unos 3 años. Viene siendo medicada con antihipertensivos. Se está medicando con benacepril más espironolactona para actuar sobre los escapes o las fugas de aldosterona. La presión ha venido controlada en el paciente, un paciente que se mantiene normotenso, pero en estos días se desestabilizó y comenzó a hacer una alcalosis respiratoria producto de una acidosis metabólica debido a una enfermedad renal con la cual ella viene ya crónica, diría. Paciente se le realizan controles aproximadamente cada mes. Se hace perfil hepático, creatinina, triglicéridos, un ionograma completo, radioproteína, creatinina, proteínas totales, glucosa, todo esto, transaminasas, con cuadro hemático, lógicamente, con leucograma, plaquetograma y hemograma. Se hace también radioproteína, creatinina, un analítico de orina y coprológico. El paciente ingresó ayer a la sala de cuidados intensivos antier aproximadamente en la mañana. El paciente estaba haciendo una glucosa de 436, altísima. El paciente de unos 10 kilos se medicó con 2,5 a 3 unidades internacionales de insulina, perotramina o isofana. Ayer ya hizo 336, hoy hizo 224 o 274. El paciente pues de alguna manera se le indicó al dueño cómo le daba la alimentación, porque le estaba dando un alimento a las 12 del día aproximadamente y a las 7 de la noche. Entonces pues se le indicó que era un paciente que estaba haciendo un fenómeno de aurora tipo 2-3 de la mañana por una caída de la glucosa en la noche, por lo que solamente estaba comiendo 2 comidas al día, o sea, entre una comida y la otra había entre 12 y 7 de la noche, 7 horas, y estaba 17 horas en ayuno prácticamente. Entonces pues se le recomendó que se diera concentrado medicado, un concentrado metabólico, 8 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde, 8 de la noche, y antes de acostarse una tienta de algo. La diabetes es una enfermedad tremenda que causa muchos estragos, entre ellos problemas inclusive neurológicos, pero la diabetes bien manejada y dando una tienta al paciente en la noche, lo podemos manejar. Sabemos que un paciente diabético, si le damos comida mal, si no le damos comida mal, es una enfermedad realmente complicada. Yo le tengo otro nombre que no lo voy a decir pues acá en el canal Sala de Emergencias, pero siempre al paciente hay que darle en la noche algo, porque la insulina de la noche, sobre todo pacientes que están medicados con insulina cada 12 horas, la insulina de la noche nos va a trabajar solamente para la comida. La insulina de la mañana trabaja para desayuno, almuerzo y algo que uno le dé una tienda en la tarde. La de la noche nos trabaja solamente para la comida, y entonces luego comienza a atrapar la glucosa de donde, pues la busca donde la encuentre, la busca en el músculo donde la encuentre, y entonces el paciente hace un fenómeno de aurora. Muchos pacientes fallecen en la noche, inclusive en humanos, debido a que con este fenómeno de aurora, pues los pacientes hacen unas crisis hipoglucémicas violentas, tumban la glucosa por debajo de 49 miligramos por decilitro, y son pacientes que comienzan en un estado de estupor o nubilación, a mover los ojos para arriba y para abajo, no pueden ver bien y comienzan a no poder caminar, una marcha táxica o de borracho, hasta que pueden entrar en un coma hipoglucémico. En este caso, un paciente, al no estar consciente, hay que colocar glucagón, pero mientras el paciente esté consciente hay que colocar insulina. Hay que, por la crisis hipoglucémica, no se puede colocar insulina en este paciente, y lo que hay que hacer es colocar destroza. En niños, por ejemplo,
Cuando tuve la oportunidad de hacer cardiología pediátrica, se le daba a niños Coca-Cola para aumentarle la glucosa. Se les puede dar leche condensada lechera, se les puede dar algo que esté azucarado, un agua con azúcar, un pedazo de pastel para aumentarle la glucosa. Pero ¿qué? Si el paciente no está consciente, hay que colocar glucagón, o si no, pues colocar Destrosal 5 o Destrosal al 20 aproximadamente, y para levantar los niveles de glucosa al paciente, ya que tumbó la glucemia, a veces por un exceso de insulina también, circulante en el organismo o aplicada de medios externos. Entonces la mayor parte de estos pacientes hacen fenómenos de aurora en la noche, tumban la glucemia y como fenómeno compensatorio hacen un efecto Somogy tipo 7-8 de la mañana. Entonces son pacientes diabéticos que se están tomando hipoglucemiantes, por ejemplo, glitampadina, rosiglotona, cualquiera de estos, yargina aplicándose, por ejemplo, y son pacientes mal manejados y entonces hacen crisis hipoglucémicas 2-3 de la mañana como fenómeno compensatorio 8-9 de la mañana, un efecto Somogy, entonces se dispara la glucosa y entonces pensamos de que el paciente realmente está amaneciendo con crisis hiperglucémicas, o sea, con diabetes, y resulta que pensamos que está mal manejado, y en cierta forma sí está mal manejado, así las dosis de insulina en las unidades internacionales, que siempre se comienza más o menos entre 0.25 unidades internacionales, 0.50, 0.75, 1, inclusive en pacientes a extremos hemos utilizado 1.5 unidades internacionales por kilo del paciente, depende del tipo de insulina, cada 12 horas, cada 18, cada 24 horas. Si es una Lantus o una Yargina, cada 24 horas, funciona muy bien en humanos, funciona muy bien en gatos, en perros funciona cada 18-20 horas, entonces ya en la noche no se podría dar un alimento recargado para que el paciente no aumente los niveles de glucosa. Entonces esto es lo que se hace, el paciente está mucho mejor controlado, hoy tuvo 274 de glucemia, hay que mirar, es muy importante mirar el nadir de la glucosa, cómo se va comportando el nadir de la glucosa frente a la alimentación. En ellos se hace lo mismo, se hace hemoglobina glicosilada, se hacen pruebas de fructosamina, todo. ¿Para qué? Para evitar que nos pase la glucosa por encima de 300 y nos haga un daño a nivel no solamente renal. Cuando pasa por encima de 180 ya está comenzando a afectar el riñón, haciendo enfermedad renal, y cuando pasa de 300 ya está comenzando a acumular fructosamina, y la fructosamina nos llega a la proteína del cristalino, la desnaturaliza y el paciente puede quedar ciego. Por encima de ese nivel ya hacen cetoacidosis diabéticas violentas, entonces hay que vigilar el potasio en el paciente, por eso siempre hacer un ionograma en el paciente en donde valoremos no solamente potasio, sino cloro, sodio, magnesio, fósforo y todo ese calcio y todo esto. Siempre además de esto, con el bicarbonato, mirar cómo está el nivel en GA en el paciente, mirar qué tipo de acidosis metabólica está presentando este paciente, o si es por una hipercloremia, por ejemplo, por un exceso a veces de líquidos o un exceso de otros microelementos, de otros iones. Entonces el manejo del paciente diabético hay que enseñarle a los dedos de los pacientes a manejar. Lulú, además de esto, está haciendo una neumonía, llegó pirética al consultorio, llegó haciendo una respiración de Kussmaul y estaba haciendo un choque mixto. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una obstrucción de vías respiratorias, un choque de tipo obstructivo, y estaba haciendo a la vez un choque de tipo séptico e inflamatorio. La presión arterial disparada, una presión arterial al comienzo, la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, una amplitud violenta, haciendo un shock vasodilatado, y ya en este momento más un shock de tipo obstructivo. Estaba con soplo tubar, estaba con trismo respiratorio, estaba con ese resoplido en las mejillas, una respiración de Kussmaul, no vino con una Cheyne-Stokes, sino un Kussmaul, una respiración muy dificultosa ya para entrar a un estado de hipocapnia o apnea. A veces
había inclusive taquipnea con taquicardia, o sea, un paciente muy complicado. Lo logramos estabilizar, estaba desaturado, estaba saturando por debajo de 80. La verdad que no seguí tomando la saturación porque necesitábamos colocar oxígeno, entonces suspendí la medida del saturador de la saturación de oxígeno, la SpO2, y comenzamos con oxígeno. Inicialmente aumentamos el volumen o el flujo de oxígeno en la torre de alto flujo y colocamos a 5 libras de presión, pero la cantidad de oxígeno no es el porcentaje adecuado. En este momento lo tenemos entre 1,5 libras y 2 de presión, pero estamos dando un oxígeno casi un 90%. Vemos el paciente Lulú en mejor estado, ya tiene una respiración, ya está más ortognéica, o sea, hace una respiración mucho más normal. La presión de pulso, que tenía una presión de pulso elevadísima, con un aumento del gasto cardíaco, debido a que las resistencias vasculares sistémicas estaban bajas porque había mucho de tipo vasodilatado. Ya en este momento pues ya encontramos unas resistencias vasculares sistémicas más normotensas, y encontramos que es un paciente que en este momento está haciendo una presión aproximadamente 128, 128,74, 128,76, lo que nos indica de que el vasodilatado ha venido mejorando, porque estaba haciendo 65, 70 de presión de pulso. El índice de choque, un paciente que comenzó con un índice de choque muy alto, por encima de 1, ya en este momento está haciendo un índice de choque de 0.48. La mayor parte de los pacientes hacen índices de choque entre 0.5, 0.7, 0.8. Ojo, colegas, cuando encontramos pacientes con índices de choque o índices de choque modificados, el modificado es donde tomamos la frecuencia cardíaca dividido a la presión arterial media, y el índice de choque normal es frecuencia cardíaca dividido la presión sistólica. ¿Cuál es la presión arterial media? Es 2 veces la presión diastólica más la sistólica dividido 3. Pues el índice de choque modificado ya está muy normal, ya está en 0.5 aproximadamente, 0.58. Estaba haciendo un índice de choque bastante alto, por encima de 1. Pacientes con hemorragias, con hechos oligoémicos, oligoúricos o hipovolémicos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en embarazadas que están haciendo hemorragias. Generalmente es mortal cuando encontramos índices de choque de 0.9. Quería mostrarles esto. La estamos tratando con antibiótico, antiinflamatorio, amoxicilina, dexametasona, y estamos colocando una fluoroquinolona. ¿Por qué? Porque necesitamos atacar las 4 cuadrantes, porque a pesar de que le mandamos exámenes ahora y que estaba haciendo un murmullo vesicular muy aumentado y una dificultad expiratoria, más no tanto inspiratoria, sino expiratoria, porque la devolución del flujo de aire allá en el volumen tidal en el pulmón, pues pasa más fácil aire hasta los alvéolos que devolverse. Entonces estaba con mucho compromiso respiratorio, estaba haciendo una respiración de Kussmaul, y ya el paciente está mucho mejor y lo tenemos con fluoroquinolonas. ¿Por qué? Porque necesitamos, con la amoxicilina atacamos primera cuadrante de las infecciones, que son aerobios gram positivos. La segunda cuadrante serían anaerobios gram negativos. La tercera, todos los anaerobios facultativos obligados, tanto anaerobios gram positivos como gram negativos. Y la cuarta cuadrante son cepas productoras de penicilinasa. Entonces, con las fluoroquinolonas, en este caso una enrofloxacina, estamos atacando segunda, tercera, cuarta cuadrante, y con la amoxicilina más la dexametasona, primera cuadrante. Esperamos que el cuadro respiratorio, a no ser que hiciéramos un cultivo con antibiograma de la secreción, pero hay veces necesitamos actuar de urgencia y colocar como esa madera, ese ojo clínico, lo que hemos aprendido, la letra pequeñita de los libros, para poder atender al paciente. Paciente ya con oxígeno y todo eso, acá lo hemos venido monitoreando, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia respiratoria. Entonces un paciente que está ya en unas condiciones muy adecuadas y está pues prácticamente muy estable. Continuamos con broncosecretolíticos, con pronexina para el paciente, con los
con la toma de glucosa en las mañanas y estamos ajustando el nadir de la glucosa frente a la alimentación. Para lo más seguro es que es un paciente que se va a ir con insulina para la casa. Muchos pacientes, sobre todo en gatos, la mayor parte de los gatos hacen crisis hiperglucémicas cuando están enfermos y no necesariamente ese gato es diabético. Entonces eso estamos también evaluando en Lulú, paciente de 12 años. Ojo, colegas, con un paciente con una pancreatitis, sobre todo en gatos, pancreatitis, y en perros, inclusive enteritis inflamatorias, en donde hay compromiso no solamente pancreático sino hepático, y a través de ese sistema de Golgi se comunica a través del intestino y inclusive también se afecta al riñón. Ojo con pacientes con pancreatitis, con la glucosa elevada, colocar insulina puede ser mortal. Entonces hay que valorar muy bien el paciente e ir mirando, irlo evaluando, y siempre los monitores, si necesitamos colocar líquidos, mirar qué paciente responde a líquidos, qué paciente no nos responde a líquidos. Hay dos tipos de CHO en los cuales el paciente responde a líquidos. En donde el gasto cardíaco está disminuido, la presión del pulso está disminuida. La presión del pulso, ¿qué es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica? Si la presión sistólica está en 120 y la diastólica en 80, la presión del pulso es la diferencia de las dos, le daría 40, que es lo normal que debe mantener un paciente. Por encima de ese valor, las presiones del pulso aumentan, gasto cardíaco aumenta, resistencias vasculares sistémicas disminuyen, hechos vasodilatados. Por debajo de ese valor, los gastos cardíacos disminuyen, las presiones del pulso disminuyen por debajo de 40, resistencias vasculares sistémicas por un mecanismo de vasopresión están aumentadas. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta esto, que cuando los gastos cardíacos, presiones de pulso son bajas, generalmente encontramos shock de tipo oligogénico, oligúrico, hipovolémico, encontramos shock de tipo cardiogénico y shock de tipo obstructivo. ¿Obstructivo cuál? Obstructivo encontraríamos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPO, un síndrome de SRA, síndrome de distrés respiratorio inflamatorio agudo de pulmón, tromboembolias pulmonares producidas por poco ejercicio, en donde generalmente está comprometida la arteria ilíaca izquierda y a nivel de las piernas y todo eso. La causa número 1 en los hospitales, las tromboembolias pulmonares, por la quietud. La tercera causa de muerte cardiovascular, tromboembolias pulmonares. En gatos, cuando los vemos con tromboarteritis aórtica, por ejemplo, tromboarteritis de arteria ilíaca, con cojeras, amanece el gato de un día para otro cojeando, sospechemos en tromboarteritis de arteria ilíaca. Ese gato o ese perro lo más seguro nos va a hacer una tromboembolia pulmonar, porque los trombos obstruyen in situ y los émbolos obstruyen a distancia. Entonces puede hacernos una tromboembolia pulmonar, una tromboembolia gaseosa, una tromboembolia de tipo cerebral, con un evento cerebrovascular. Y ya al contrario, cuando vemos un paciente con gasto cardíaco elevado, índice de pulso elevado y todo esto, son pacientes de resistencias vasculares sistémicas disminuidas con shock vasodilatados, ya encontramos aquí otro tipo de shocks. Antes de continuar en el shock cardiogénico, encontramos por ejemplo una tamponada cardíaca, ¿sí? Y mucho tipo de shock, ¿sí? Un paciente con una tromboembolia pulmonar nos afecta el corazón, porque el corazón no trabaja bien y tiene que aumentar el gasto cardíaco. Entonces nos afecta pues todo esto. En shocks de tipo distributivos, en los shocks en donde el gasto cardíaco está elevado, pues ya encontramos los dos shocks de tipo distributivo. Uno de los más comunes y el que más se presenta es el shock de tipo séptico, el shock de tipo infeccioso, está el shock de tipo inflamatorio, el shock de tipo tóxico, el shock por una crisis anafiláctica, por una picadura de un animal con sonidos o alguna cosa, y están los shocks de tipo metabólicos, y están los shocks de tipo neurogénicos. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta en cuidado crítico. Los invito vemos que Lulú está en muchas mejores condiciones. La verdad que cuando yo la vi llegar, don Bernardo, la verdad que yo pensé que la perrita no iba a aguantar, estaba que se explotaba. Yo recuerdo cuando mi tío le decía a los médicos allá, cuando el COVID les decía: doctor, máteme, mejor que estoy sin respirar. Es una crisis en donde uno no puede respirar, debe ser algo muy tremendo. Entonces, ya Milo está en mejores condiciones, ya vamos a quitarle el oxígeno, la vamos a mandar para la casa,
paciente que ya está, a pesar de estar un poco desaturada, ya no está desaturada como estaba cuando llegó al ingreso al consultorio. Entonces esperamos que la droga, que ya lleva 6 horas aproximadamente, ya pues los niveles sanguíneos de ella ya están actuando, y también le colocamos un analgésico antiinflamatorio para el dolor que se produce debido a la tormenta inflamatoria que se da a nivel pulmonar, inclusive a veces con formación de trombos. Si por alguna cosa nosotros encontramos un paciente para terminar con una tromboembolia pulmonar, pues lo que debemos hacer es colocar un anteplace, un anteplace, colocaré un ATP, un activador tisular del plasminógeno, o hacer fibrinólisis en el paciente, que se puede hacer, o hacer una trombectomía a nivel pulmonar, o por hemodinamia pues entrar y desobstruir los coágulos que están taponando las entradas a los bronquios, las entradas al pulmón. Y ya para la casa, un paciente que se puede medicar con doxaparina como buenos resultados. Pero estos pacientes, la mayor parte, son por quietud, y en humanos una de las causas más comunes de tromboembolias pulmonares, las personas que no caminan. Siendo más, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like, compartan y apóyennos en el canal, sobre todo usted, colega médico veterinario. Si le gusta mi canal, suscríbase y apóyenos con todo lo que hay que hacer, dar like, la campana de notificaciones, todo esto, para que el algoritmo de YouTube llegue a más personas, para que a ustedes les lleguen los videos en vivo, en diferido que estamos grabando a diario. Entonces los invito para que vean el canal Sala de Emergencias. Estamos en todas las redes sociales, TikTok, Vimeo, Dailymotion, todo, Instagram, y en Facebook nos consigue también como Sala de Emergencias. Entonces estamos transmitiendo desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVES, Colombia, de la cual soy el fundador. Hemos realizado seminarios internacionales en cuidado crítico. Y estamos desde Sovía Medicina Veterinaria. Hasta un próximo quinte, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Mi teléfono 311-502-1449, 311-502-1449, 317-673-4118. Chao, colegas. Chao, dueños de mascotas. Estén bien. Chao. Apagamos, ¿verdad? Gracias. ¿De acá? ¿De dónde? Ahí debe ser. Debe ser de acá.